Para la planta de osmosis reversa, el primer objetivo es mantener un suministro constante de producto o de permeado y para este caso se debe intervenir lo menos posible la corriente de alimentación o en su defecto mantener los flujos constantes dentro de esta misma corriente. Para el segundo objetivo, que es proteger la membrana de osmosis inversa frente a una sobrepresión o una exposición a cloro, primero se instaló un indicador de presión, un indicador controlador de presión que controle la válvula y que al mismo tiempo controle el flujo que sale de la bomba P105 y proteger las membranas, ambas membranas, de la exposición a presiones altas. Para la sobreexposición a cloro, se instaló un resonador de flujo en la bomba P104 para poder eliminar los cloros libres a través del metasulfito de sodio y además poder proteger al filtro FL102 de también estos mismos cloros libres que quedan dispuestos en la corriente de alimentación. El cuarto objetivo es mantener la operación de los filtros en óptimas condiciones. Para esto se instauró un controlador de flujo conectado a una válvula en el inicio del filtro de arena y grava para poder mantener este filtro, o sea, este flujo entre 0,6 y 6 litros por minuto por metro cuadrado aproximadamente, que es el rango óptimo de operación de estos filtros de este tipo. Para poder obtener el cuarto objetivo es obtener agua potable en especificación. Para esto se instauró un lector de concentración que refiere a la conductividad de este tanque a través de la salinidad del agua. Es decir, que tiene que estar aproximadamente entre 0,48 gramos por litro de sal dentro del TK105. Luego, la segunda especificación sería los microorganismos. Para esto se instaló un controlador de concentración esta vez que está conectado a la válvula de cloro y que permite mantener los niveles de cloro dentro de un rango aceptable de agua potable. Y por último, el objetivo número 6 es procesar toda la corriente de entrada y para esto se instauró un leak conectado a la válvula del TK101 para mantener la corriente constante y un nivel adecuado para el correcto funcionamiento de todo el proceso. Los lazos de control más importantes vendrían siendo un resonador de flujo para el metabisulfito que hace la protección de las membranas, de ambas membranas, y además la eliminación del cloro libre dentro de la corriente de alimentación. El segundo lazo de control más importante es el resonador de flujo de cloro, que permite la potabilización a través de la eliminación de microorganismos presentes en el agua. El tercer lazo de control más importante es la protección de las membranas, a través simplemente del controlador de presión conectado a la válvula. ¿Por qué? Porque las protege de la presión, de presiones altas o bajas y optimiza el funcionamiento de las mismas. Otro lazo de control importante es la protección y optimización de los filtros a través de modificadores de flujo que permiten las óptimas condiciones y el funcionamiento correcto de ambos filtros. Y por último, un controlador importante es el controlador del nivel inicial que permite la continuidad del flujo, el no desborde del tanque y una producción de agua potable continua. La segunda planta de desasfaltado de pitch posee 7 objetivos para asegurar su correcto funcionamiento. El primero consiste en procesar toda la corriente de entrada desde la destilación. Para cumplir este objetivo, solamente no se debe tocar la línea que viene desde la destilación o la línea principal. El segundo objetivo consiste en minimizar el consumo de fuel gas y maximizar el rendimiento del horno. Para minimizar el flujo de fuel gas se utiliza un indicador y controlador de temperatura en cascada un controlador indicador de presión. Todo esto para regular el flujo de fuel gas que entra al horno y así asegurar el mínimo consumo para la temperatura deseada. Además, para aumentar la eficiencia del horno, se agrega un controlador e indicador de presión que controla la salida de los gases de combustión dentro del horno. Esto para aprovechar de mejor manera la energía transferida a esos gases. Por último, para asegurar una combustión completa, se utiliza un indicador y controlador de composición, que analiza la composición de oxígeno dentro del horno, asegurando que exista un 4% de oxígeno de exceso en el horno. Así se asegura una combustión completa y este controlador se encuentra cascada a un indicador y controlador de flujo, controlando la línea de aire que ingresa al horno.
Ambos controles en cascada se utilizan para aumentar la velocidad de respuesta ante alguna perturbación en la línea de aire y fuel gas. El tercer objetivo consiste en evitar la contaminación al ambiente, riesgos para el personal y los equipos. Para evitar la contaminación al ambiente, es necesario asegurar una combustión completa dentro del horno y así eliminar las emisiones de monóxido de carbono al ambiente. Además, para asegurar y prevenir riesgos para el personal y los equipos, se instalaron medidores de presión en la descarga de cada bomba para así evitar la cavitación de estas, y también se agregaron medidores diferenciales de presión en los desorbedores para así detectar si existe alguna aglomeración de material en el lecho de cada desorbedor. Por último, en el compresor se agregó un indicador y controlador de presión y un bypass en la entrada y salida del compresor, para así asegurar su buen funcionamiento y eliminar la zona de surge dentro del funcionamiento del compresor. El séptimo objetivo consiste en mantener la operación de la planta evitando el posible mal funcionamiento del equipo. Esto se logra instalando indicadores diferenciales de presión en los desorbedores para así saber si existe obstrucción dentro de sus lechos, además de la implementación de medidores de presión en las bombas y indicador y controlador de presión en el compresor para evitar la zona de surge en su funcionamiento. El cuarto objetivo consiste en minimizar el consumo de make-up de propano y asegurar su almacenamiento. Esto se consigue mediante un indicador y controlador de nivel que controla la válvula de alimentación de make-up de propano al estanque T101. Así se asegura su nivel y se minimiza el uso de este recurso, y además se mantiene un nivel constante para asegurar el funcionamiento de la bomba P102 y evitar cavitación. El quinto objetivo consiste en la máxima recuperación de propano del proceso. Esto se logra haciendo que los absorbedores E102 y E103 funcionen de la mejor manera posible. Esto utilizando un indicador y controlador de flujos en ambos, controlando el flujo de vapor que llega al equipo, asegurando la máxima recuperación de propano. Además, en el hervidor S101 y en el separador flash B102 se utilizó un medidor y controlador de flujo de razón para controlar la razón entre el vapor y el flujo de propano y DAO en el S101, y en el separador flash se utilizó un indicador y control de presión y un indicador y controlador de nivel para realizar un correcto funcionamiento del equipo. El sexto objetivo consiste en obtener un producto DAO y asfalto bajo especificación. Esto se logra utilizando un indicador y controlador de razón de flujo entre la corriente que viene desde la destilación y la corriente de propano, asegurando un buen proceso de extracción por solvente. Los 5 lazos de control más importantes son el controlador en la descarga del compresor para evitar la zona de surge y su mal funcionamiento, ya que el compresor es uno de los equipos más caros dentro del proceso. Otro controlador importante es el controlador de razón de flujo entre la destilación y el propano, ya que esta relación nos da la calidad de extracción por solvente que se realizará en la torre E101. Además, los lazos de control en el horno que aseguran la relación de temperatura y caudal de fuel gas y la combustión completa en el horno debido al exceso de oxígeno son lazos de control bastante importantes, ya que nos aseguran eficiencia energética y evitar contaminación al ambiente debido a emisiones de monóxido de carbono. Por último, los lazos de control en los desorbedores, debido a que gracias a su buen funcionamiento obtenemos una mayor recuperación de propano en el proceso y obtenemos corrientes de DAO y asfalto con mayor concentración.